Bueno, vamos a iniciar donde nos quedamos la clase pasada. Ya hablamos de las técnicas directa e indirecta. Voy a hacer mención de una de las técnicas especiales, la técnica de indentación. Esta la vamos a realizar, pues, de preferencia con un lente de menor diámetro de la córnea y pues consiste única y exclusivamente en hacer presión sobre la misma cuando tenemos aparentemente un ángulo cerrado. Cuando este está verdaderamente cerrado, por ejemplo, como es el caso de las sinequias, por más indentación que se haga o presión que se haga, no se va a abrir. Y aquí pues les dejo estas imágenes de cómo se realiza la técnica. Como mencioné, es solo hacer presión en caso de que esté abierto, como en la imagen primera. Se va a ver el ángulo, todas las estructuras que esperamos ver. La segunda imagen, vemos cómo se retrae un poquito el iris para permitirnos ver. En la tercera es importante hacer mención sobre las estrías que se forman cuando estamos haciendo la indentación para saber también, en caso de que estemos haciendo nada más nuestra exploración, saber que estamos aplicando demasiada fuerza, que nosotros podemos estar propiciando un ángulo abierto a raíz de esta técnica. Y pues por último, en la última imagen se ve como, por ejemplo, en pacientes que tienen sinequias no totales, ¿verdad? Vemos que sí se retrae un poquito en la primera, como en los primeros, digamos, casi 2/3 del ángulo, y en el último se ven las sinequias. Con respecto a las estructuras, son 5 estructuras en las que nos vamos a fijar. Aquí les dejo pues una mnemotecnia pues, muy sencilla. I can see the cili line, que hace referencia al iris, cuerpo ciliar, espolón escleral, malla trabecular y línea de Schwalbe. Iniciamos de la estructura más posterior. El cuerpo ciliar pues es una porción visible del músculo ciliar longitudinal. Pues es una línea fácil de identificar. Puede ser vista como una línea café grisácea que digamos, se encuentra un poquito más arriba del iris, cuando estamos viendo el iris. Y pues su importancia está en que si nosotros alcanzamos a ver esta estructura, automáticamente decimos que es un ángulo abierto. Se descarta cualquier cierre que pueda suceder. Y pues bueno, es más evidente en pacientes que tienen miopía o una cámara más amplia, o bien afaquia. Aquí les dejo 2 imágenes. Comúnmente, bueno, si tiene sus variaciones, puede ser un poco grisácea, puede ser café. Comúnmente la vamos a ver en este color como un poquito marrón, un poquito violáceo. Del lado derecho es un dibujo, del lado izquierdo tenemos una fotografía tal cual del ángulo en la cual se puede apreciar ahí un poquito detrásito de los procesos iridianos. Continuamos con la siguiente estructura, que es el espolón escleral. Pues esta es una cresta de tejido escleral y se identifica fácilmente porque tiene un color blanco brillante y bueno, porque la vamos a encontrar precisamente entre malla trabecular, la parte pigmentada, y el cuerpo ciliar, entonces va a resaltar. Su importancia pues radica en que ayuda a abrir el ángulo, ya que tiene fibras del músculo ciliar insertadas en su parte posterior por la parte anterior de la malla trabecular, ayuda un poquito que cuando hay esta contracción se abra un poquito el ángulo. Hay obviamente variaciones también, puede ser como en la imagen superior, que vemos una línea más amarillenta, se ve principalmente en pacientes de edad avanzada, puede ser un poquito más, digamos, grisácea, perderse un poco en pacientes que tienen poco pigmento, como es el caso de la imagen inferior. Comúnmente la vamos a ver de esta manera. Del lado derecho vemos un dibujo en el cual está muy bien marcado, muy bien delimitado. Es esta línea brillante sobre el cuerpo ciliar. Y del lado izquierdo tenemos la fotografía de cómo se aprecia. Voy a continuar con la malla trabecular. Está un poquito más anterior. Son fibras de colágeno que pues están cubiertas de endotelio y tienen una parte, como ya mencioné, funcional, no funcional. Es fácil de encontrar por la parte funcional, que es la parte pigmentada que se encuentra por encima del espolón escleral. Y pues su importancia radica en el control del flujo del humor acuoso para mantener un equilibrio entre lo que es su producción y su eliminación. Igual aquí les dejo 2 dibujos en los cuales se aprecia tanto en pacientes que tienen poco pigmento, se nos puede llegar a perder. Sin embargo, ¿cómo nos vamos a guiar? Pues con la línea del espolón escleral y la línea de Schwalbe en su porción más anterior. Por otro lado, también hay pacientes con mucho pigmento en el cual va a estar muy marcada la parte funcional y es muchísimo más sencilla de ubicar. Por último, tenemos la línea de Schwalbe, o círculo de Schwalbe, ya que esta es el límite de la membrana de Descemet. Es de las estructuras la que no se encuentra
tan fácilmente en pacientes con poco pigmento. Se nos puede perder un poquito la línea. Y bueno, su importancia radica en identificar cuando hay algún tipo de alteración con respecto a la apertura del ángulo, ya que ningún tejido normal debe de superar la línea de Schwalbe. Si vemos, más adelante lo voy a mencionar, por ejemplo, pigmento, pues podemos decir, bueno, algo está sucediendo aquí, esto no debe de encontrarse más allá o ya tocando pues lo que es la córnea, ¿no? El endotelio. Otras estructuras que podemos llegar a encontrar, tenemos el canal de Schlemm, que bueno, pues se encarga de drenar el humor acuoso. En condiciones normales no la vamos a encontrar, se encuentra por general un poquito posterior a la parte pigmentada de la malla. Y bueno, pero podemos verla visible, por ejemplo, cuando hacemos nuestra indentación o cuando hacemos un poquito de presión, incluso con, por ejemplo, un lente de Goldman, un lente de un diámetro amplio, al hacer como que se ingurgite de sangre, y lo vamos a ver como en la imagen superior, una línea como rojiza, rosácea, y nada más es la única forma en la que lo vamos a ver, digamos. Por otro lado, están también los procesos iridianos. Estos sí son bastante comunes de encontrar en pacientes, son como prolongaciones del iris. Y pues sí se puede llegar a confundir con sinequias, especialmente en pacientes pediátricos, ya que tienden a ser como, digamos, una línea más uniforme, y con el tiempo, o sea, con la edad, se van haciendo más como estos hilos, ¿sí? Se van haciendo como estos parchecitos que nos ayudan a identificarlo de mejor manera. Aquí les dejo dos imágenes, como les mencionaba, canal de Schwalbe con sangre, se ve como esta línea rosita encima del espolón escleral, y los procesos iridianos, la imagen de la izquierda, y los muestra muy claramente, ¿no? Son estos como, parecen como hilitos, ¿no? Que vienen desde la base, que es su base, que es el iris. Bueno, ya que ubicamos las estructuras, voy a hacer mención de las clasificaciones que pues más comúnmente se usan. Hay unas más que otras. La clasificación de Schaffer, Spedt y Sheen. Comienzo con la que nosotros estamos más familiarizados, la que se usa de hecho un poquito más regularmente, es la clasificación de Schaffer. Es una clasificación que otorga, digamos, una calificación numérica de 5 grados numéricos y un grado, digamos, especial o no numérico. Schaffer no se complica tanto. Ve 4 estructuras, o sea, ve hasta el cuerpo ciliar y le da un grado 4. Esto nos habla de un ángulo abierto, un ángulo de 35-45 grados aproximadamente. La probabilidad de cierre, pues es básicamente nulo. Lo mismo que en el grado 3, que vamos a ver hasta el espolón escleral, son 25-35 grados. Continuamos con el grado 2. Aquí vamos a ver hasta la malla trabecular, nos habla de un ángulo de una apertura de 20 grados, y aquí ya es posible que haya un cierre, más la probabilidad que esto suceda no es tan común. Así que, digamos, hay que mantener vigilancia en este tipo de pacientes. Un grado 1 nos habla de un ángulo de 10 grados. Vamos a ver únicamente la línea de Schwalbe. Aquí el riesgo ya es alto de un cierre. La siguiente clasificación, que queda entre el grado 1 y grado 0, es la hendidura. Aquí, digamos, al momento de nosotros poder hacer indentación, quiere decir que sí se abre el ángulo, pero es un ángulo menor a 10 grados. En realidad no podemos ver ninguna estructura, o la literatura menciona que no se ve nada ni Schwalbe, y aquí el riesgo ya es altísimo de cierre. Por último, pues el grado 0 es un ángulo completamente cerrado. Por más que yo intente, no hay posibilidad de ver ninguna estructura. La clasificación de Spaet se fija un poquito, o principalmente en el iris, en características del mismo, empezando por la inserción, digamos, su relación con respecto a córnea, para ver la abertura, y su configuración tal cual. La inserción le da una calificación de letra de la A a la E, siendo A anterior a Schwalbe, B detrás de la misma, C a nivel del scleral spur, del espolón escleral. La D es para una inserción profunda, y la E es muy profunda, que permite ver un poquito más del cuerpo ciliar, un poquito más allá. La apertura del ángulo la mide de 0 a 40 grados, y vamos a dibujar, por ejemplo, una línea imaginaria, menciona sobre la malla trabecular y el iris, y vamos a estimar más o menos cuántos grados se encuentran cercanos o alejados el uno del otro.
Y con respecto a la configuración, igual es una calificación de letras. R siendo regular, es el iris más recto, digamos, posible. Steep es la S, que es un iris abombado o sí, pronunciado. Y la Q de queer, que es un iris cóncavo. Por último, la clasificación de Shi es, digamos, un Schaffer invertido. ¿Sí? Aquí nada más tiene 4 grados, del grado 1 siendo un ángulo abierto que se ve hasta el cuerpo ciliar y el grado 4 siendo un ángulo cerrado. Esta clasificación no se fija tanto en Schwalbe. Lo último que califica es el trabéculo y hasta aquí llega el grado 3, ya es un ángulo moderadamente estrecho. Y a diferencia de las otras dos clasificaciones, esta mide el pigmento, que puede ser bien pigmentado y muy, muy pigmentado. Voy a hacer mención, no, yo sé que esta es una clase nada más de gonios y de la clínica, pero voy a hacer mención de ciertas estructuras o hallazgos patológicos que pueden ser poquito frecuentes, nada más para que los tengamos en mente, acompañados de imágenes para que lo tengamos guardado. Sinequias anteriores son de los hallazgos patológicos que son comunes de encontrar cuando hablamos con respecto a los hallazgos patológicos de los más frecuentes. Son adherencias de la raíz del iris con la malla trabecular, o dependiendo hasta dónde se encuentren. Y vamos a verlo como una área elevada, precisamente del iris, que llega y toca hasta la estructura mencionada. Por ejemplo, en la imagen superior, vemos cómo alcanzamos a ver una porción del ángulo y luego el iris se eleva, se pega pues, a la córnea e interrumpe la visualización del ángulo. La imagen inferior es una sinequia que llega más o menos, se aprecia el cuerpo ciliar porque se alcanza a ver la línea blanca que correspondería al espolón escleral. Otras de las hallazgos patológicos comunes son los neovasos, que se pueden encontrar de manera más sencilla o se identifican un poquito más fácil cuando estos ya llegan hasta el espolón escleral, dado que, pues como les otorga un fondo pues, blanco, se pueden apreciar con mayor facilidad. Y pues como un dato, la literatura menciona que en muchas ocasiones en pacientes, por ejemplo, que antes de que presenten rubeosis pueden llegar a presentar estos vasos. De ahí la importancia que siempre hay que aprovechar para hacer la gonoscopía y explorar más profundamente a nuestro paciente. Por último, voy a hacer mención del pigmento. Este lo vamos a encontrar desde una uveitis, un trauma o, por ejemplo, en dos situaciones como el síndrome de dispersión pigmentaria o la pseudoexfoliación. Bueno, en el síndrome de dispersión pigmentaria tal cual, vamos a ver pigmento en el ángulo y puede encontrarse a nivel de cualquiera de las 4 estructuras, desde el cuerpo ciliar hasta la línea de Schwalbe, siendo, digamos, la malla trabecular donde lo vamos a encontrar un poquito más denso o que nos va a permitir observarlo mejor. Y en el síndrome de pseudoexfoliación, es un pigmento que se encuentra en parches, pero ahorita voy a hacer mención del mismo. Podemos encontrarlo, como ya lo mencioné, al nivel de la malla trabecular, en la cual se va a ver un poquito más marcada. Puede haber también pigmento a nivel de la línea de Schwalbe. Aquí es como el signo de la línea de Sampoilesi cuando ya vemos pigmento sobre el mismo. O bien podemos, como en la imagen, la tercera imagen de la izquierda, podemos ver pigmento que sobrepasa la línea de Schwalbe. Y como ya lo mencioné, ningún tipo de estructura debe de sobrepasar la línea de Schwalbe. Entonces, no es raro que, por ejemplo, veamos pigmento más allá o más adelante de la línea de Schwalbe en pacientes que han tenido en su historial un cierre angular. Nada más para tener en mente, el síndrome de dispersión pigmentaria, como su nombre lo dice, pues hay pigmentos sobre toda la cámara, pero hay que tomar en cuenta otros signos, como por ejemplo el uso de Klinkenberg, que vamos a ver pigmento sobre el endotelio corneal, la imagen de la derecha, la línea de Sampoilesi, pigmento sobre Schwalbe, y estos pacientes tienden a tener un iris cóncavo. Por otro lado, el síndrome de pseudoexfoliación, más que pigmento, vamos a ver como falta de
Estas son proteínas que se depositan a nivel de, puede ser de diversos niveles del ángulo. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que está más que nada a nivel del iris, pero vamos a verlo como estas pequeñas manchas blancas que son el depósito de proteína y pues bueno, cuando lo vamos a buscar intencionalmente o cuando podemos, digamos, prender como nuestras red flags de que hay que checar bien el ángulo para ver que no se encuentre también en esta área. Cuando vemos, por ejemplo, estos depósitos más o menos a nivel de la pupila y pues cuando vemos también el signo o el target sign en el cual vemos el depósito sobre la cápsula anterior. Vemos cómo toma, digamos, la forma de la pupila y luego hay pérdida de este depósito de proteína y luego se vuelve a formar un poquito más hacia atrás. Esto lo vamos a ver únicamente con los pacientes con la pupila dilatada. Y hasta aquí mi clase. Muy bien. Seguimos con la siguiente y al final comentamos, ¿va? Claro que sí, doctora. Sí, ya proyecto. ¿Me pueden confirmar si se ve completa la pantalla, por favor? Sí, sí se ve, Aris. Ok, muy bien. Bueno, pues buenos días. Ahora vamos a continuar con la clase de la clasificación de glaucoma. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para empezar, al principio, bueno, basé mi clase, mejor dicho, en la bibliografía del libro del Shield. Y pues para empezar, vamos a recordar rápidamente un poquito la definición de glaucoma, pues que es una neuropatía óptica, la cual va a estar caracterizada por una excavación y debilitamiento de los elementos del tejido neural y conectivo del disco óptico, que nos va a llevar a una disfunción visual. Bien, se conocían dos grandes grupos para clasificar el glaucoma. El primero, que era a través de la etiología o a través del mecanismo. Basado en la etiología, nos decía que el trastorno subyacente que provocaba una alteración en la dinámica del humor acuoso o la pérdida de las células ganglionares de la retina. Y basadas en el mecanismo, nos dice que es por la alteración específica en la cámara anterior, en el ángulo, y posteriormente esto va a aumentar, va a conducir, a un aumento de la presión intraocular. Sin embargo, se decía que estos dos métodos para clasificar al glaucoma tenía pues una desventaja, que era que los dos se enfocaban más que nada en el aumento de la presión intraocular y no había como un estudio específico o un énfasis, mejor dicho, específico sobre las alteraciones genéticas y que también era una de las causas o de los o que también podía entrar en esta clase, en un nuevo grupo de clasificación, y más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, basado en la etiología, los dividió en dos grandes grupos que ya los conocemos, que son los glaucomas primarios y los glaucomas secundarios. En aquellos, pues, glaucomas primarios, como su nombre lo dice, son los que están confinados a una obstrucción del ángulo en la cámara anterior o de la vía convencional de salida, sin contribución aparentes de algún otro trastorno ocular o sistémico. Y estos pues suelen ser bilaterales. Y los glaucomas secundarios, el grupo secundario, son aquellos que pues ya tienen una predisposición de un evento ocular o un evento sistémico subyacente. Estos pueden ser bilaterales o bien unilaterales, y se dice que aquí también este tipo de glaucomas ya está relacionado a lo que viene siendo la base genética, o que bien pueden llegar a ser adquiridos durante el transcurso de la vida del paciente. Bien, y tenemos que se enfocan o son 5 etapas para el desarrollo del glaucoma. La primera etapa, que son los eventos iniciales. Aquí pues hay una serie de condiciones que van a poner en marcha los eventos
que van a conducir posteriormente el daño al nervio óptico. Esto pues también va a conducir a una pérdida visual y posteriormente van a proceder a cualquier alteración patológica o fisiológica relacionada con la dinámica del humor acuoso o la función nerviosa. Después va a venir la etapa 2, que son las alteraciones estructurales. Aquí ya hay cambios tisulares que van a conducir a la alteración del humor acuoso o bien a la pérdida de la función del nervio óptico. En la etapa 3 ya hay alteraciones funcionales. Son anormalidades fisiológicas que pueden conducir directa o indirectamente daño al nervio óptico. Posteriormente tenemos ya la etapa 4, pues aquí ya va a haber un daño evidente al nervio óptico y a la capa de células ganglionares en la retina. Va a haber pues pérdida de estas células y también de sus axones. Todo esto va a ser pues como un resultado de lo que viene siendo la etapa 3 o el daño o las alteraciones funcionales. Es como una cascada. Y la etapa 5, pues aquí el paciente ya tiene pérdida visual y pues va a ser más que nada las consecuencias de las etapas anteriores. Ok, en esta diapositiva incluí unas gráficas unas tablas que nos mostraba el libro, la bibliografía, que es la manera o una forma pues de resumir, vaya, cómo lo vamos a clasificar el glaucoma basado en los eventos iniciales o en la etiología, ¿ok? Tenemos 4 grandes grupos que a su vez estos se van a ir subdividiendo. El primer grupo que tenemos es el glaucoma de ángulo abierto, que no tiene ninguna otra relación con algún otro desorden sistémico u ocular. Es decir, se puede que en este vamos a encontrar el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de tensión normal. El segundo grupo que tenemos son los glaucomas de ángulos cerrados, que tampoco van a tener ninguna relación con algún otro trastorno ocular o sistémico. Dentro de este grupo entran los glaucomas con bloqueo pupilar y aquellos glaucomas que combinan mecanismos. El tercer grupo que tenemos en la clasificación son los glaucomas del desarrollo. Aquí pues ya van a entrar el glaucoma congénito, el glaucoma juvenil de ángulo abierto, síndromes como son el de Axenfeld-Rieger, anomalías de Peter, aniridias o cualquier otra anomalía que el paciente pueda llegar a tener. Y el cuarto grupo, que es el que abarca pues una mayor cantidad de glaucomas, son aquellos glaucomas que están asociados a algún trastorno ocular o sistémico. Y pues estos a su vez se van a ir entrando en diferentes categorías, ¿no? O en diferentes tipos. El primero o la primera subgrupo que vamos a encontrar son aquellos glaucomas que van a estar asociados a algún trastorno del endotelio corneal. Dentro de estos, pues tenemos aquellos distrofias polimorfas, tenemos cualquier distrofia corneal, distrofias de Fuchs. El segundo grupo también son los glaucomas que van a estar asociados a trastornos del iris o del cuerpo ciliar. Aquí pues tenemos más que nada pacientes con iris plateu, glaucoma pigmentario, idiociclitis, quistes en el iris o en el cuerpo ciliar. Y también vamos a encontrar el grupo de los glaucomas que van a estar asociados a trastornos del cristalino, es decir, síndromes pseudoexfoliativos, un glaucoma que esté asociado a cataratas, glaucoma que esté asociado a una luxación del cristalino. Vamos a encontrar también los glaucomas que en otro grupo vamos a encontrar los glaucomas que van a estar asociados a trastornos con la retina, coroides o vitro. Aquí, pues en este grupo entra el glaucoma neovascular
o aquel glaucoma que está asociado a desprendimiento de retina o anomalías vitreoretinianas. El quinto grupo que entra en estos glaucomas que ya tienen un trastorno ocular o sistémico son los glaucomas que están asociados a tumores intraoculares. Aquí pues encontramos lo que viene siendo el melanoma maligno, retinoblastoma, carcinoma metastásico, leucemias. El sexto grupo tenemos los glaucomas que van a estar asociados a la elevación de la presión venosa epiescleral. El grupo 7, que son los glaucomas que están asociados a inflamación. Aquí entran pues los glaucomas asociados a uveitis o glaucomas asociados con queratitis, epiescleritis, escleritis. Los glaucomas inducidos por esteroides, glaucomas inducidos por trauma ocular, glaucomas asociados con hemorragias o bien cualquier tipo de glaucoma posterior a una cirugía intraocular. Es importante saber o tener referencia de en qué grupo va a entrar el glaucoma al momento de yo pues tener a mi paciente frente y decir, estoy sospechando de un glaucoma. Bueno, ¿qué es lo que me está llevando a sospechar? Entonces, desde ahí es muy importante hacer una buena anamnesis para poder catalogar en qué tipo de glaucoma, en qué tipo de grupo va a entrar, ¿no? Bien, eso era basado a lo que viene siendo la etiología, pero basado al mecanismo, se encontró que muchos de los glaucomas tienen más de un mecanismo de obstrucción del flujo de salida en diferentes momentos en el curso de la enfermedad. Entonces, por esta razón se utiliza más que nada una clasificación basada en los eventos iniciales, que era la anterior, más que una clasificación basada en lo que vienen siendo los mecanismos de obstrucción del flujo de salida. Tiene ventajas, claramente, que una de ellas es que esto nos ha llevado a comprender mejor el mecanismo de obstrucción que se produce en el flujo de salida del humor acuoso, y esto nos va a dar pues un conocimiento más completo desde que empiezan los eventos iniciales. Y otra de las ventajas es debido a que la mayoría de las estrategias de tratamiento actuales están dirigidas a reducir la presión intraocular. Esto nos ha llevado a comprender mejor lo que viene siendo el mecanismo que va a conducir la obstrucción del flujo para desarrollar así una justificación para controlar la presión en cada forma de glaucoma y en cada paciente, siempre de manera pues individualizada. Markham fue uno de los primeros en apoyar esta teoría y en clasificarlos, ¿no? En dos grandes grupos, que era el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Sin embargo, empezó pues con los estudios y encontrando que existía diferentes tipos de mecanismos que iban a obstruir, ¿no?, el flujo de salida. Se encontró con casos que no encajaban en ningún grupo, o sea, o que compartían, mejor dicho, características, ¿no?, de los dos. Entonces decía, bueno, no puedo clasificarlo como un ángulo abierto, pero tampoco como un ángulo cerrado. Y fue ahí cuando él dijo, ok, entonces se va a hacer otra clasificación de que vienen siendo los glaucomas del desarrollo, ¿no? Y se empezó a prestar como un poco más de atención y énfasis sobre ese tipo de estudio en la genética. Bien, en esta diapositiva, en la imagen de su izquierda, pues tenemos lo que viene siendo la estructura típica, ¿no?, de un glaucoma de ángulo abierto, en donde encontramos perfectamente, pues el ángulo está completamente abierto, y mediante una conioscopía pues vamos a ver todas las estructuras, ¿no? Y en la imagen de la derecha pues tenemos un ángulo estrecho, que pues nos va a conducir o nos puede llegar a conducir a un glaucoma de ángulo cerrado.
Vamos a hablar rápidamente ya a grandes rasgos de lo que viene siendo esos tipos de glaucomas. El de ángulo abierto, pues como ya lo habíamos mencionado, es aquel donde todas las estructuras son visibles por una gonioscopía, es decir, vamos a ver iris, vamos a ver el cuerpo ciliar, el espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwarz. ¿Qué elementos pueden obstruirnos la salida del humor acuoso o en qué parte pueden estar esta obstrucción? Se puede encontrar a 3 niveles: a nivel pretrabecular, a nivel trabecular o posttrabecular. A nivel pretrabecular, pues aquí podemos encontrar una membrana translúcida, la cual se va a extender a través del ángulo iridocorneal, el cual se va a encontrar completamente abierto, pero pues esta membrana nos va a llevar a una obstrucción, ¿no? En la salida del humor acuoso, en esta parte de acá. ¿Qué tipo de membranas o qué tipo de elementos nos pueden causar la obstrucción? Son membranas fibrovasculares, membranas epiteliales, membranas en una capa endotelial, membranas epiteliales del tejido conjuntivo o alguna membrana relacionada a algún proceso inflamatorio. A nivel trabecular, pues la obstrucción se va a producir directamente en la malla trabecular. Aquí podemos encontrar o clasificar aquellos glaucomas de ángulo abierto crónicos y en algunos otros glaucomas con un mecanismo trabecular puede haber una obstrucción directa en la malla por algunos glóbulos rojos, macrófagos, células neoplásicas, partículas de pigmento, proteínas, zónulas del cristalino, agentes viscoelásticos y en ocasiones hasta vitrio. Y en la zona postrabecular, pues aquí el flujo de salida del humor acuoso se va a deber a una resistencia en el canal de Schlemm. Esto debido a que colapsa o bien hay una ausencia del canal y se puede dar en aquellos pacientes que tienen anemia de células falciformes o la obstrucción del propio canal se puede dar por estas mismas células, ¿no? Se dice también que la causa más común de este tipo de obstrucción postrabecular es la presión venosa epiescleral elevada. Bien, y en el glaucoma de ángulo abierto, los mecanismos que nos pueden obstruir son situaciones en las que el iris va a estar en una aposición, el iris periférico está en aposición a la malla trabecular o a la córnea periférica. Este iris puede estar de manera pues tirado o empujado hacia la posición, lo cual nos va a obstruir, ¿no? El flujo de salida del humor acuoso va a entrar en contacto directo con lo que viene siendo ya la parte más anterior y pues nos va a causar, ¿no? La obstrucción. Y se puede dar este tipo de glaucoma con bloqueo o sin bloqueo pupilar. Es decir, en aquel glaucoma de ángulo cerrado que tiene bloqueo pupilar, pues la posición funcional entre lo que viene siendo el iris peripupilar y el cristalino, en esta condición va a aumentar la resistencia del flujo del humor acuoso hacia la cámara anterior. Esto pues va a aumentar la presión en la cámara posterior y por ende se va a producir un arqueamiento hacia adelante del iris periférico, teniendo pues contacto estrecho con lo que viene siendo la córnea con el endotelio, ¿no? Como lo podemos observar en la imagen. Y en el glaucoma de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar, aquí pues hay un aumento de la presión en la porción posterior del ojo. Esto pues va a empujar un poco lo que viene siendo el cristalino y el iris y en ocasiones el vitrio, lo que viene siendo hacia la cámara anterior, ¿no? O sea, hacia adelante.
pero no va a haber un contacto estrecho o con lo que viene siendo el endotelio, ¿no? Corneal, o sea, no va a bloquear por completo el paso, sino que el ángulo está estrecho, pero no está completamente bloqueado, ¿no? Ejemplos de estos glaucomas, pues son el glaucoma maligno, síndrome de iris en meseta, tumores intraoculares, quistes en el iris o en el cuerpo ciliar, o las contracturas del tejido lenticular. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos tener 3 pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, pero los 3 se nos van a comportar de manera diferente, ¿no? A lo mejor 2 de ellos tienen bloqueo pupilar y uno no. Entonces no voy a tratar de la misma manera a los 3, aunque 2 de ellos sean con bloqueo, inclusive esos 2 no siempre se tratan de la misma manera. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar perfectamente bien a mi paciente las condiciones y recordar que no voy a tratar nada más el decir, voy a tratar un glaucoma, voy a tratar a un paciente, ¿no? Y el tercer grupo, que era el que el que añadieron, que eran las anomalías del desarrollo del ángulo de la cámara anterior, pues lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que eran aquellos glaucomas que no entraban precisamente ni en el ángulo abierto ni en el ángulo cerrado, sino que estos representan un desarrollo incompleto de las estructuras en la vía convencional de la salida del humor acuoso. Algunos defectos del desarrollo ya conocidos clínicamente incluyen lo que viene siendo una inserción alta de la uve anterior. Ejemplos de ellos son el glaucoma congénito, glaucoma infantil y muchos de los glaucomas que van a estar que van a estar asociados a anomalías del desarrollo. Ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Y también en algunos casos el defecto se puede manifestar como una alteración en la malla trabecular o en el canal de Schlemm que no se ha desarrollado de forma completa, ¿no? Ejemplos de ellos son la anomalía de Peters o bien adherencias iridocorneales como en el síndrome de Axel-Pilrier. Y aquí tenemos una tabla como la que habíamos puesto al principio sobre la clasificación basada en la etiología y los eventos iniciales. Ahora vamos a tener como un poco más resumido lo que viene siendo la clasificación basada en los mecanismos. Empezando por el glaucoma de ángulo abierto, vamos a encontrar lo que ya les había mencionado, tres grupos. Tres grupos. El primero de ellos es el pretrabecular, el segundo el trabecular y el tercero el posttrabecular. Lo que ya les había mencionado anteriormente, solo que aquí tenemos como un poco más de ejemplos de ellos. En aquellos glaucomas con mecanismo de obstrucción pretrabecular, tenemos las membranas fibrovasculares, distrofias polimorfa, los traumas penetrantes y no penetrantes, el crecimiento epitelial descendente, membranas inflamatorias, iridociclitis heterocromática de Fuchs, queratitis intersticiales. En las glaucomas con obstrucción trabecular, pues tenemos aquellos glaucomas idiopáticos o glaucomas crónicos de ángulo abiertos, glaucomas inducidos por esteroides. Tenemos aquellos que nos van a obstruir la malla trabecular, como pueden ser lo que les mencionaba hace rato, macrófagos, células neoplásicas, y dentro de estos vamos a encontrar el glaucoma hemolítico, glaucoma facolítico, glaucoma melanomálico, y cuando hay obstrucción por las células neoplásicas, pues encontramos tumores malignos, pacientes con neurofibromatosis, nevos, xanthuloma juvenil. Y también podemos encontrar que la malla trabecular se ve obstruida porque hay partículas de pigmento. Y dentro de pues vamos a encontrar lo que viene siendo el glaucoma pigmentario, el síndrome pseudoexfoliativo, uveitis, melanomas malignos.
Y también podemos encontrar que la malla trabecular se puede obstruir por proteínas. Es decir, hay que investigar a nuestro paciente si ha cursado por algún curso por algún cuadro de uveitis. También podemos encontrar aquellos glaucomas que van a estar inducidos por el cristalino. Encontramos pues, que también la malla se puede obstruir por agentes viscoelásticos, o bien se pueden también obstruir por vitrio, por algunas células, alteraciones trabeculares que también vamos a encontrar, propiamente alteraciones en la malla trabecular. ¿Y qué alteraciones podemos tener aquí? Pues va desde el edema, vuelven a entrar aquellos pacientes con colitis, pacientes con episcleritis, escleritis, quemaduras, pacientes que hayan sufrido traumas, o bien cuerpos extraños intraoculares. ¿Y qué procesos o qué nos puede obstruir? Nos puede dar una obstrucción postrabecular. Pues aquí encontramos una obstrucción propiamente del canal de Schlemm, el cual se puede dar por un colapso o de este mismo, o bien porque alguna célula nos pueda estar obstruyendo, ¿no? También se puede dar la obstrucción postrabecular, por la elevación epiescleral, por la presión de la venosa epiescleral. Y pues aquí encontramos pacientes con fístulas carotidias, trombosis del seno cavernoso, tumores retrovulvares, tumores mediastínicos, síndrome de Stuffeber, o bien la presión venosa epiescleral va a estar elevada. Bien, ahora vamos a tener lo que vienen siendo aquellos glaucomas de ángulo cerrado, ¿no? Estos glaucomas, pues vamos a tener que se pueden dar igual por el bloqueo, o perdón, la obstrucción se puede dar anterior o posterior, ¿no? Se puede dar con o sin bloqueo. Anterior, pues entran en esta categoría aquellos glaucomas neovasculares, aquellos que están, pues, los glaucomas neovasculares, los glaucomas en los que se encuentra un síndrome endotelial iridocorneal, alguna distrofia polimorfa o algún trauma, ya sea penetrante o no penetrante, ¿no? En los mecanismos posteriores vamos a encontrar que es un mecanismo pues de empuje. Es decir, aquí se puede dar con bloqueo pupilar o sin bloqueo pupilar. Con bloqueo pupilar, pues encontramos propiamente el glaucoma, como su nombre lo dice, con bloqueo pupilar, o bien algún glaucoma que va a estar inducido por el cristalino, ¿no? Por algún mecanismo en el cristalino. Es decir, encontramos aquí pacientes con cataratas intumescentes, pacientes con subluxación del cristalino, o bien aquellos pacientes en los que tenemos alguna movilidad, ¿no? Algún síndrome. También podemos encontrar que se puede dar este tipo de glaucomas por algunas sinequias posteriores. Volvemos a encontrar a pacientes que ya han cursado con cuadros de uveitis, bloqueo de lo que viene siendo el iris del iris y del cristalino, o bien en aquellos pacientes que ya han sido operados, que ya son afáquicos, también se puede dar este tipo de bloqueo por lo que viene siendo vitrio, ¿no? Que puede bloquearnos. Y luego tenemos a los glaucomas que tienen algún mecanismo posterior, pero que no tienen un bloqueo pupilar. Aquí encontramos a los pacientes que presentan síndrome de iris en meseta, un bloqueo ciliar, que también están inducidos por lo que viene siendo el cristalino, ¿no? Cataratas intumescentes, subluxación del cristalino, o lo que ya les comentaba anteriormente, posterior a la extracción del cristalino, que exista un desplazamiento del vitrio hacia cámara anterior
aquellos pacientes secundarios a una cirugía de cerclaje escleral, secundarios a la fotocoagulación panretiniana, oclusión de las venas, tumores intraoculares, como son el retinoblastoma o el melanoma maligno, quistes ya sea en el iris o en el cuerpo ciliar. Y también pues vamos a encontrar una contractura del tejido retrolenticular, como pueden ser retinopatía del prematuro o vítreo primario hiperplásico persistente. Y el tercer grupo o el último grupo son las anomalías del desarrollo, que ya vamos a encontrar pues anomalías en la cámara anterior, y aquí encontramos tres grandes grupos. El primero pues que son los que tienen inserción alta de la uvea anterior. Aquí van a entrar los glaucomas congénitos, los glaucomas juveniles o cualquier otro glaucoma que esté asociado a cualquier desorden o anormalidad, ¿no?, genética. Luego, pues vamos a encontrar aquellos glaucomas que tienen un desarrollo incompleto de la malla trabecular, como lo son pacientes con Axenfeld-Rieger, anomalías de Peter o cualquier otra anormalidad. Y el tercer grupo, que son las adherencias iridocorneales. Aquí encontramos de igual manera pacientes con síndrome de Axenfeld-Rieger o pacientes con aniridia. Bien. Ok. Es muchísimo, la verdad es que glaucoma es demasiado, por eso es que se tiene que clasificar y a la vez subclasificar, y hablar de cada uno de ellos pues conlleva, ¿no?, un tiempo, y conlleva pues algo ya muy específico, pero creo que sí es importante siempre recordar que cómo clasificarlo de manera correcta, ¿no? O sea, decir, ¿qué me llevó a sospechar de que mi paciente tiene glaucoma o que está desarrollando un glaucoma? Bueno, pues me llevó a sospechar que a lo mejor mi paciente cursó con algún cuadro uveítico y ahora me llega con estos signos o con estos síntomas, y eso es lo que tengo que siempre indagar, ¿no? O a indagar sobre algunas anormalidades genéticas o algunos trastornos, enfermedades sistémicas que tenga mi paciente. Siempre preguntar, aunque sea muchas veces, porque en ocasiones o al paciente se les puede olvidar comentarnos algo, o puede omitir contarnos algo porque piensa que no es importante, y ahí puede estar la clave, ¿no? De qué tipo de glaucoma o en qué clasificación voy a meter a mi paciente. ¿Por qué? Porque no todos los glaucomas se van a tratar de la misma manera. Entonces, hasta aquí está mi presentación. ¿Algún Muy bien. comentario? Primero, saber que, como dijiste, glaucoma es una patología compleja. Por eso ahí los ando peleando, porque nada más quieren rotar una semana ahí conmigo. Yo creo que es importante que sepan que este tema, primero, hoy iniciamos técnicamente con la parte clínica, ¿ok? Ya llevamos la parte más operativa, o sea, llevamos anatomía, fisiología, genética, embrio y técnicas de diagnóstico, pero hoy específicamente iniciamos con la parte clínica, por lo cual la clasificación de glaucoma, partimos de ahí para hacer diagnósticos, y en base a esto, obviamente vamos a generar buenos perfiles de tratamiento. ¿Me explico? O sea, todo comienza con el buen diagnóstico de glaucoma y la buena clasificación del glaucoma para después poder realizar nuestro algoritmo de tratamiento mucho más personalizado. Como dice Arisbel, no se trata igual un paciente con glaucoma neovascular, ni siquiera un procedimiento tópico, ni tampoco quirúrgico, que un glaucoma primario de ángulo abierto, que un glaucoma primario de ángulo cerrado. No es la misma
perfil de urgencia un glaucoma congénito que un glaucoma primario de ángulo abierto en un paciente mayor. Tampoco es el mismo algoritmo de tratamiento un paciente con glaucoma primario de ángulo cerrado a un glaucoma juvenil. Entonces, todo esto me está originando que siempre y cuando haga bien la técnica diagnóstica, siempre y cuando haga, obviamente, la valoración clínica en conjunto con los estudios de estructura-función y la integración de todos los datos que me puedan llevar al diagnóstico y clasificación de este paciente para después tener bien, obviamente, el perfil de tratamiento de este paciente. No sé si me explico, pero creo que esto es súper importante. Este es el tema, yo creo, más importante para entrar ya en el perfil del bloque clínico. Sí diste un tinte a Arisbel, pero creo que todos tienen que profundizar en el tema. Entonces, no sé si Toño tenga algún tipo de sugerencia o alguna observación, pero creo que partimos de aquí para hacer ya nuestro buen algoritmo o correcto del tratamiento. Toño, te doy la palabra. Gracias, buenos días. Muy completa toda la información de las dos clases, muy buena. Sí es o sea, pues tiene que abarcar muchos temas, tiene que abarcar muchas más clases y mucho más tiempo, pero de manera general una muy buena clasificación. Y nada, me gustó la presentación y sí, muy importante, concuerdo, hacer un diagnóstico adecuado y determinar la causa del glaucoma nos da un gran porcentaje de éxito. Me ha tocado, por ejemplo, ver muchos pacientes en la clínica que fueron diagnosticados como glaucomas de ángulos abiertos, pero haces una gonioscopía y te das cuenta que en realidad era un ángulo cerrado, nunca se le realizó un procedimiento, por ejemplo, de iridotomías. Entonces, también hacer mucho hincapié en la realización de la gonioscopía. De manera general, y si lo preguntan entre sus compañeros o demás colegas, la verdad es que casi nadie lo hace, a excepción del que se dedica a glaucoma. Entonces, tenerlo como un hábito de estarlo siempre realizando para poder hacer pues un diagnóstico de manera adecuada. Nada más. Súper. Una pregunta ahí rápida para Melissa. Meli, hablaste un poco de gonioscopía, bueno, hablaste muy bien de gonioscopía y te pregunto, los métodos de diagnóstico complementarios del ángulo camerular, dígase VM, dígase OCT segmento anterior, ¿van a suplir o van a tener mayor información clínica que una gonioscopía? No, doctora, bueno, se supone que tenemos que tenerlo todo en conjunto, nunca hay que dejar de lado la gonioscopía, porque aquí tenemos observación directa de lo que nuestro paciente presenta. Entonces, tiene mucho valor clínico, sobre todo porque podemos ver la dinámica y el comportamiento del ángulo camerular. Podemos hacer maniobras de indentación, o maniobra de Forbes. Y otra cosa también importante, lo que decías, podemos ver las características clínicas, por ejemplo, si hay neovasos, si hay sinequias anteriores periféricas, si hay mucho pigmento. Todas estas visualizaciones clínicas obviamente siempre son herramientas para el diagnóstico y los demás son solamente, aunque no les quito valor, suplementos que nos pueden ayudar en el perfil diagnóstico del paciente. Son auxiliares más bien en el perfil diagnóstico del paciente, pero nunca van a superar una gonioscopía, sino que la complementan, ¿ok? No sé, Toño, qué opinas respecto a eso, pero creo que esto también es muy importante decirlo. Sí, claro, súper importante. Digo, podemos tener todos los demás elementos que nos ayuden al diagnóstico, pero no dejar de lado la gonioscopía. Eso es algo muy importante, dominarla, tanto con goniolente, por ejemplo, el de Sussman, como con Goldman, con las dos técnicas. Es importante que pues hagan una muy buena exploración, que identifiquen muy bien las estructuras e identificar también cuando hay algo patológico.
Hay ocasiones, y me ha tocado, por ejemplo, que se puede llegar a confundir vasos que pueden ser de anatomía normal con neovasos, por ejemplo, ya de un glaucoma neovascular. Entonces también en esas cuestiones muy importante identificar pigmento, línea de San Paulesi, pseudoexfoliación, muy importante cuando tengan, por ejemplo, un glaucoma que sea asimétrico, buscar muy bien la presencia de pseudoexfoliación, porque todo esto, pistas clínicas, pues ayudan muchísimo. Perfecto. Muy bien, ¿tienen alguna duda o pregunta? Hola, buenos días, doctora. Yo tengo una duda. En cuanto a la gonioscopía, mencionaban que la cuestión de la gonioscopía con indentación se indica en lente tipo Zeiss, que es corneal. Esto quiere decir que en un Goldman, que es con base escleral, está mal entonces descrito cuando ponemos, por ejemplo, no sé, grado 3 que abre a 4, suponiendo que es la cuestión dinámica. Pero si es con Goldman no se debería poder hacer indentación. Eso me causó un poco de conflicto. Melissa, ¿lo quieres responder o te ayudo? Ok, de lo que, pues, si quiere me complementa, doctora. En la literatura que busqué, menciona que nosotros al hacer la presión, digamos, directa, sí podemos llegar, como ya mencioné, ingurgitar el canal de Schlemm con sangre, pero me parece que fue en el Gonoscopy at Texan Atlas, no me acuerdo. Creo que podemos hacerla de manera, o sea, digamos, de manera contraria, o sea, hacemos presión sobre el otro lado, no directa, o sea, porque estaríamos, como es un lente que abarca toda la córnea, entonces estamos haciendo presión sobre todo el área. No sé, doctora, eso es lo que yo había investigado. Si me quiere complementar ahí, por favor. Sí, hay que tener bien en cuenta el diámetro que tiene el lente. O sea, puedes estar en un diámetro corneal que va más hacia esclera y no es lo mismo un 4 espejos que un Goldman. Entonces, entiendo que tu pregunta es saber si hago maniobra de indentación en un Goldman o en uno de 4 espejos. Sí, correcto. Yo pues normalmente uso el Goldman, el de 3 espejos, y al pedirle al paciente que voltee hacia ver hacia las de luz o incluso yo mover un poco el lente, sí noto que puede cambiar el ángulo y que se podría describir como, no sé, un grado 3 que abre a 4. Pero también lo leí y en la presentación menciona que la indentación es exclusiva de los lentes que Sí. son corneales, como el Sussman o el Zeiss. Entonces no sé si es correcto lo que hago o está mal dicho o reportado en las notas. Si bien sí puedes verlo en un Goldman, la verdad es que lo correcto de la técnica es usar un Sussman o un Zeiss o un 4 espejos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes. El tamaño del diámetro corneal de la base de tu lente y sobre todo también la indentación y la fuerza de indentación que tú estás haciendo. Entonces, en el Goldman puedes hacerlo, pero lo correcto es hacerlo con un 4 espejos. Les voy a mandar un link de un webinar muy bueno de Gonio, muy práctico, sobre todo, nada más se los mando hoy en la nochecita, se los mando al grupo de enseñanza, donde pueden ver de manera muy práctica todas estas como interrogantes. Y justamente les habla del diámetro de la base de cada uno de los lentes y va a responderte mucho también tu pregunta. Pero sí, lo correcto es con un Zeiss, con un Sussman, o también se tienen que fijar hacia dónde queda el diámetro o el tamaño del diámetro de la base del lente. ¿Ok? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan bonito día. Hasta luego.